El período, que comprende entre los años 1976 a 1983, fue uno de los más nefastos para la historia argentina, ya que se caracterizó por la dictadura militar, lo que dejó como consecuencia la desaparición de personas. Se produjeron numerosos secuestros y torturas de las mismas, exilios de militantes políticos y referentes del campo de la cultura popular. El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado que destituyó al gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón. Asumió una junta militar integrada por el general Jorge Rafael Videla, Rafael Agosti y el almirante Emilio Macera. El nuevo gobierno se autotituló Proceso de Reorganización Nacional. Sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de la fuerza de seguridad, la limpieza en la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo, también integrado por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente. También se implementó un plan económico que perjudicó a la industria nacional y favoreció a los sectores vinculados a la especulación financiera y al mercado exterior. El país quedó con una deuda externa de 46.000 millones de dólares hacia el final de la dictadura. 2.818 son los días que duró la dictadura desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. 30.000 son las personas que fueron secuestradas durante la represión ilegal de la guerrilla. La mayoría de ellos permanecen desaparecidos. 500 son los bebés robados a sus madres o nacidos en cautiverio en los centros clandestinos de detención. 500 es el número de centros clandestinos de detención que funcionaron en la dictadura. La mayoría de ellos corresponden a regimientos, dependencias militares, comisaría o destacamentos policiales. 517 es el porcentaje de inflación que se registró. Las persecuciones, la censura y la desaparición de personas se extendieron a todos los ámbitos de la vida y la educación no fue una excepción. A 2 días del golpe, el contraalmirante César Busetti, delegado militar ante el Ministerio de Cultura y Educación, desiguala uniformados en todas las direcciones nacionales y generales del ministerio. Todas sus dependencias fueron ocupadas por miembros de las Fuerzas Armadas. A nivel político, la liberalización de las tasas de interés generó un gran aumento de la especulación que perjudicó las actividades productivas. Hubo una gran transferencia de recursos de la industria hacia las actividades financieras de corto plazo. Cuando terminó el congelamiento de los precios de la industria, volvió a aparecer una alta inflación. A fines de 1978, una nueva política financiera buscó equiparar la tasa de interés local con la internacional. Se establece la tablita, que adelantaba un cronograma de devoluciones, que con eso se esperaba que la inflación local se igualara con la internacional. Si esto no ocurría, se produciría un atraso cambiario que obligaría a los industriales a bajar los precios para no ser alejados por los productos importados. Por esto, se bajaron aún más los aranceles. La desregulación haría que los capitales externos equilibraran la inflación. Esta política no tuvo éxito y los precios siguieron aumentando. El retraso cambiario perjudicó a la industria nacional, que no podía competir con las importaciones muy baratas. Entraron muchos capitales especulativos del exterior para aprovechar las altas tasas de interés locales, mucho más ventajosas que las del mercado internacional. Al mismo tiempo, aumentaba la deuda externa. La nueva política económica generó un estancamiento del PBI. Aumentaron las exportaciones del agro gracias al aumento de los precios de los productos argentinos. La mayor parte de las exportaciones de Argentina se concentraron en el sector primario. La reducción de aranceles generó un boom de importaciones industriales que desplegaron a los productos nacionales. La política económica discriminó y destruyó la industria local.
A nivel económico, el gobierno militar transformó la estructura económica argentina. En cuanto a factores externos, se encontraba la gran liquidez mundial que podían ser boleadas en forma de préstamos a países subdesarrollados, y USA, que quería terminar con los conflictos sociales del país a implementar un libre mercado. En cuanto a los factores internos, había que insertar a Argentina en el mercado mundial. El economista Martínez de Hoz implementó un plan que proponía el saneamiento monetario y financiero para alcanzar un crecimiento sin inflación, ajustar los salarios a la productividad de la economía, bajándolos. Se congelaron los salarios y se reprimían a los sindicatos para evitar las protestas. Esto generó una gran baja del consumo interno. En los sectores externos se desregularizó la inversión extranjera y se eliminaron los subsidios a las exportaciones. Aumentó la presión fiscal para buscar equilibrio. El objetivo del gobierno a nivel económico era otorgar a los bancos privados el control sobre los créditos que se otorgan, ya que se creía que así bajarían las tasas de interés y aumentaría la inversión. Además, se trataba de disciplinar al sistema educativo y erradicar de él los elementos subversivos. Así, el Ministerio de Educación publicó un panfleto denominado Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos al enemigo, que tenía como objetivo erradicar la subversión del ámbito educativo y promover la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino. La desaparición forzada de personas fue muy extendida entre docentes, investigadores y estudiantes, ya que la finalidad de los militares era marginar la enseñanza a todos aquellos docentes que a través de sus cátedras intentaban inculcar en los educandos el concepto de marxismo, porque ellos tenían como función primordial enderezar conductas. La militarización de la educación no admite fronteras ni niveles. Desde la escuela primaria y aún en el jardín, hasta la universidad se sufrían sus múltiples efectos restrictivos. Las escuelas secundarias se militarizaban a través de rígidas normas de disciplinamiento y de la prohibición de funcionamientos de todo tipo de organizaciones estudiantiles. En las universidades los cupos de ingresos se reducen dramáticamente y también se prohibieron las organizaciones de estudiantes. Esta dictadura censura los medios de comunicación de masa, las cuales se someten también a un severo proceso de autocensura, difamando el valor de la cultura y la producción intelectual. También prohíbe y restringe publicaciones de las más variadas índoles: canciones, revistas, libros, incluso libros de cuentos para niños y niñas, entre ellos La Torre de Cubos, Un elefante ocupa mucho espacio, El nacimiento de los niños y el amor, La ultratumba, 5 dedos, Niños de hoy, El amor sigue siendo niño y Nuestros muchachos. Sucedió también un golpe a los libros. Numerosas bibliotecas pedagógicas fueron saqueadas por los dictadores. La Biblioteca Normal de Paraná, que contenía uno de los acervos históricos de mayor valor de la historia de la educación argentina y materiales importantes de la historia educacional sudamericana, es saqueada y quemada por grupos fascistas. Una significativa parte de la Biblioteca del Maestro, ubicada en el edificio central del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, es vendida a particulares. Una estrategia que no solo se ejerce sobre los libros, en donde los militares los consideraban objetos portadores de ideologías, sino que se proyecta también sobre las personas, autores, editores, docentes, bibliotecarios.